Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Miriam Hernández y hoy quiero compartir contigo esta reflexión de la palabra de Dios. Sabes, he estado meditando, ¿verdad?, en esto que ha puesto Dios en mi corazón, y es que el mundo que hoy tenemos y la vida que hoy vivimos, tenemos que reconocer que tenemos una necesidad. Pero el ser humano solamente respira, pero no vive. ¿Y sabes a qué me refiero? De que el hombre está muerto espiritualmente a causa del pecado. Y quiero que me acompañes en Juan 15:22 para que veas lo que dice Jesús. Dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Si Jesús no hubiera venido, no hubiéramos tenido conciencia de lo que es pecado. Hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Sabes por qué? Porque hoy la mentalidad del hombre en su razonamiento es seguir evolucionando el entendimiento de la vida. Pero sin embargo, nos damos cuenta que cada vez nos separamos más y más de Dios. Es increíble saber que hace 2000 años fue predicada la palabra. Jesús vino, como ahorita lo decía, Él es un Dios que se encarnó, que a Dios le plació que solamente en su Hijo tuviéramos salvación. Y Él vino, habló y dio testimonio del reino del cual proceden todas las cosas. Pero es increíble que en este 2022 hay gente que cada vez se aleja más de Dios. Y es por esa razón, precisamente, porque su razonamiento quiere seguir avanzando en filosofías, en sus conclusiones de vida. Y cada vez hay más religiones, hay más cosas en las cuales centrar nuestra vida. Y muchas veces es lejos, totalmente de Dios. Pero sin embargo, hoy lo que nos dice Juan 15:22 es que si Jesús no hubiera hablado, no tendríamos pecado. Pero ahora no tenemos excusa porque Él ya vino, Él ya habló y sobre todo Él nos dejó su palabra. Gracias a Dios hoy la tenemos impresa. Antes a lo mejor solamente era conocida a través del hermano, de la hermana, de los discípulos, pero hoy está escrita y está al alcance mío y tuyo, por internet, por la Biblia, por los misioneros que van y llevan su palabra. Hoy el mundo no tiene excusa delante de Dios del pecado. Y esto es algo, ¿verdad?, que tenemos que entender, que un día vamos a estar delante de Dios. El que creyó y el que no creyó va a estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay una verdad que fue contada y que no está escondida de nadie. Entonces ese día la verdad, una vez más, va a ser expuesta delante de nosotros y nosotros ya no vamos a poder correr ni escudarnos de nada. ¿Por qué? Porque se habló y se habló de muchas maneras el Evangelio de Dios. ¿Sabes? Algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que ahora el incrédulo, y no solamente el incrédulo, sino también el cristiano, tiene que estar fundamentada en la verdad de Dios, que es su palabra. ¿Por qué? Porque aún el cristiano que puede decir, sabes que yo estoy en Cristo, pero hoy en el 2022 seguimos viendo tantas corrientes que el mismo apóstol nos dijo, el apóstol Pablo nos dijo, ¿verdad?, que si alguno otro viene enseñando otro evangelio que no es el que ha sido anunciado, entonces es anatema, ese no es de Dios. Y sin embargo muchas veces somos arrastrados a esas corrientes que en vez de acercarnos a Dios nos separan cada vez más. Y es importante poder entender que podemos llegar a caer en pecado, que estar separado, el pecado nos lleva a una muerte espiritual y muchas veces aún el cristiano no se da cuenta que está viviendo en esa muerte espiritual. Y es algo tremendo, pero a Dios le plació, ¿verdad?, que su Hijo Jesucristo, que se encarnara entre nosotros, que viviera, que dejara la verdad, que dejara la enseñanza de buscar el reino de Dios, que nos estableció su palabra y sus mandamientos para que nosotros caminemos en él. Hoy se encuentra en nuestra Biblia, se encuentra ahí en tu casa, pero sin embargo es nuestra responsabilidad poder estarnos alimentando de la palabra de Dios para seguir caminando en el camino correcto que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes? Algo que Dios hablaba en Juan 14:6, dice, no hay más verdad
que reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque el Padre le plació que su Hijo solo en Él se encontrara la redención del pecado. Aquí nos deja bien claro la palabra de Dios, que solamente en Jesús podemos tener redención del pecado. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Cuando nosotros calculamos mal la cuenta de nuestro pecado, hay menos arrepentimiento en nuestro corazón. Y esto lo hace ver Lucas 7:47, cuando dice: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos confrontados con la verdad de Dios, sino que somos confrontados con corrientes, ¿verdad?, que no están basadas en el Evangelio, que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente estamos acariciando nuestro pecado. No, esto no es tan malo. No, esto no es pecado. Pero sin embargo, tenemos que ir a la palabra de Dios y escudriñar nuestras actitudes, nuestro vocabulario, nuestra vida, pasarla por el filtro de la palabra para decir: ¿sabes qué, Señor? Verdaderamente yo cada vez necesito más y más de ti. Porque cuando yo calculo mal mi pecado, entonces realmente no estoy amándote como debería de amar. Porque si yo realmente me doy cuenta del pecado que hay en mi vida, o el pecado que me separa de ti cada día en mi carne, en mi cuerpo, entonces la verdad yo viviría y viviríamos todos totalmente agradeciendo a Dios por su infinita misericordia y favor a nuestra vida. Que solamente en Él nosotros podemos ser victoriosos. ¿De qué? De nuestra carne y del pecado. Pero sin embargo, hoy en Cristo Jesús, esa sería nuestra lucha para aquel que le ha recibido. Luchar cada día con su carne, con su yo, ¿verdad? Que hemos visto que el mayor enemigo a Dios somos nosotros, nuestra voluntad como seres humanos. Entonces hoy quiero, ¿verdad?, que tú medites en esta palabra y tú te des cuenta si realmente está siendo confrontado tu pecado a través de la palabra de Dios. Porque el que realmente es confrontado vive agradecido y vive sometiéndose y humillándose en la presencia de Dios, sabiendo que Dios ha sido bueno y ha sido grande en misericordia para con nosotros. Y créeme, un corazón que ama es un corazón totalmente entregado a Dios y agradecido, porque se ha dado cuenta de lo que el Espíritu vino a revelar del pecado. Y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. El Espíritu Santo por eso habita en nuestro corazón, para venir y revelar el pecado que hay en nuestras vidas. Y cuando tú eres cada día de tu vida, eres confrontado por el Espíritu Santo y viendo tu realidad de cada cosa en tu vida que tiene que desaparecer, que es aquello que nos separa de Dios, tú créeme que cada vez tu vida entonces va a valorar lo que Dios ha hecho por ti y por mí, que es su salvación, que Él haya puesto sus ojos en nuestra vida. Así que quédate con esta reflexión, sigue leyendo Lucas 7:47, Juan 15:22 y ve, ¿verdad?, las maravillas de Dios, el amor de Dios para ti, para mí, de que hoy podemos decir: Señor, perdóname porque simplemente no me doy cuenta. Creí que estaba bien, pero realmente estoy haciendo las cosas mal. He vivido como yo he querido y no he vivido conforme a tu palabra. Entonces cada día es una nueva oportunidad para ir desechando cada barrera, cada cosa que nos está separando de Dios. Pero sin embargo, que en tu corazón cada vez haya más amor, haya más agradecimiento. Que no importa, ¿verdad? Que no, a lo mejor no puedas asistir ahorita a la iglesia, pero que sea un corazón que esté cercano a Dios. Ahí en donde tú estás, ahí en este momento que tú puedes hacer una reflexión, puedes hacer una oración y decirle: Señor, yo te entrego mi vida completamente porque he vivido separado de ti. He creído cosas que realmente no las he escudriñado en tu palabra, sino que ahora quiero vivir conforme a tu voluntad. Y enséñame cada día a caminar en tu palabra, en guardar tus mandamientos. ¿Por qué? Porque reconozco que soy un hombre pecador, que cada día fallo, que cada día la verdad es que no sé cómo dirigir mi vida y decirle: te necesito hoy, te necesito en este día que está pasando delante de mí. Solamente sé sincero delante de Dios
Y yo sé que el Espíritu Santo te va a guiar en tu oración para seguir caminando de la mano de Dios. Así que Dios te bendiga, espero que haya sido de gran bendición para tu vida y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones.